Comisionado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro Pablo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para que pudiéramos platicar. Nosotros aquí en La Hora estamos haciendo trabajos de seguimiento de todo lo que ha venido siendo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y más adelante lo vamos a buscar a usted para que podamos abordar lo que han sido estos años de gestión de la Comisión y particularmente los años en los que usted ha estado al frente. Pero en esta ocasión queríamos poder platicar con usted para entender cómo está haciendo esa transición de capacidades con el Ministerio Público. Hay muchas dudas, algunas preocupaciones o consideraciones respecto a qué va a pasar con los casos, qué personal se queda, qué personal se va, qué va a pasar con la FESI. Al día de hoy no hay una claridad al 100% de qué decisión va a tomar el Ministerio Público al respecto. Y entonces estamos buscando también esas respuestas, pero consideramos importante poderlo abordar con usted para que nos dé su visión de lo que se ha platicado, de lo que se ha abordado o las posibilidades que están sobre la mesa de cara al futuro, teniendo en consideración que en menos de un poquito más de un mes es el día límite para la operación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y entonces pues qué mejor que poder abordar esas dudas directamente con usted. Entonces le cedo la palabra. Sé que hay muchas inquietudes y además, siendo tan valiosa esta experiencia de la comisión, seguramente que habrá mucho que conversar sobre lo que ha significado la experiencia de una modalidad de cooperación internacional, un sistema de justicia único en el mundo. Pero efectivamente, dada la proximidad del cierre de la comisión, hay, entiendo, muchas preocupaciones sobre este futuro inmediato y la situación post-CICIG. Y es el tema específico que planteó usted de la transferencia de capacidades, que recuerdo cuando mi primera conversación con el entonces presidente Pérez Molina, en octubre del 2013, él me anunció que la CICIG solo estaba hasta el 3 de septiembre del 2015, que no debíamos adelantar investigaciones, solo concluir lo que se tuviera, no iniciar nada porque teníamos que dedicarnos a transferir capacidades. Y desde entonces yo he insistido en todos los espacios, como le expresé al presidente Pérez Molina, y a continuación de allí, siempre que se planteaba el tema de transferencia de capacidades, que este no es un proceso mecánico o de un recipiente que va a ser llenado con otro contenido, sino que es una actividad permanente que se va desarrollando con la práctica cotidiana. Investigar no se logra con manual. Investigar, mejorar técnicas de investigación se logra investigando. Litigar no se logra con clases magistrales, sino en el proceso de investigación. Entonces, esto ha sido una transferencia permanente de capacidades desde el trabajo conjunto, pero también desde la necesidad de adaptar un sistema legal, como fue lo que encontró la CICIG en Guatemala en el año 2007, que revisó bien en el 2008 y que a partir de ahí presentó numerosas propuestas de reforma legal, precisamente para tratar de generar un sustento para la actividad de investigación que se iba a desarrollar. Y en ese proceso de transferencia de capacidad,
se realizaron, por ejemplo, la creación de una base de datos muy potente en el Ministerio Público, pero el trabajo conjunto con analistas, la formación de la DAC, la División de Análisis Criminal, o la División de Análisis Financiero, pero con el trabajo conjunto también con los analistas criminales y analistas financieros, una práctica que hemos tenido desde siempre, de un trabajo en equipo coordinado entre funcionarios del Ministerio Público y funcionarios de CICIG. De manera que podríamos hacer una relación de muchas actividades que desde esa perspectiva del suministro de herramientas tecnológicas, de la utilización de esas herramientas, de la elaboración de protocolos, como ocurrió al inicio de la comisión, por ejemplo, con la unidad de métodos especiales en el tema de interceptaciones telefónicas y la necesidad de elaborar un protocolo para que, de acuerdo con las prácticas también internacionales, este trabajo de interceptación fuera realizado con el mayor profesionalismo y con la mayor transparencia. Y así, diversos campos que ahora sería tal vez muy extenso tocar, pero como se presentó con extinción de dominio, con los colaboradores eficaces, con la protección a testigos, la implementación de ese programa de protección en el Ministerio Público. Es decir, una serie de actividades paralelas al trabajo propiamente de investigación y litigio, pero que servían para que esa investigación pudiera desarrollarse con los mayores instrumentos, las mejores herramientas tecnológicas e igualmente con una capacidad mayor de parte de los funcionarios guatemaltecos, tanto del Ministerio Público como de las CICIG. Y usted ahorita ha venido enumerando algunas de las maneras en las que fueron estructurando el trabajo en conjunto de la Comisión y el Ministerio Público. Y a tan escasos días de que termine el mandato por una orden del presidente Jimmy Morales, quien por cierto había sido objeto de investigaciones adelantadas por el Ministerio Público y la CICIG, no hay claridad de qué va a pasar con ese personal, quién va a llevar los casos, la FESI tiene el personal suficiente, los analistas financieros, forenses, todo ese andamiaje de investigación que se integró desde el inicio de la comisión, en que se fortaleció desde el 2013 a la fecha. ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Se quedan? ¿Se van? ¿Algún personal extranjero que va a permanecer en Guatemala? ¿Los locales los absorbe el Ministerio Público? ¿Va a haber abogados suficientes para poder atender las audiencias de los casos? ¿O simplemente esas audiencias no se va a personar absolutamente nadie? ¿En qué está? Sí, lo que nosotros habíamos considerado con anteriores administraciones del Ministerio Público era que ese trabajo de la FESI y la CICIG como una unidad permitiría que al momento de concluir actividades la CICIG casi que simplemente se retiraba el personal extranjero de esa unidad de trabajo, pero todos los funcionarios guatemaltecos en investigación, en análisis criminal, en análisis financiero, en extracción forense, quedaría incorporado a la FESI, de manera que la FESI continuaría su actividad con la misma estructura y metodología que se venía adelantando en el trabajo conjunto con la CICIG. Precisamente porque ese era el criterio que se tenía desde el principio.
desde el principio, por lo menos de mi gestión, fuese en Guatemala, porque lo había hablado así con la fiscal Claudia Paz y lo hablé luego con la fiscal Telma Aldana. Presentamos ahora con este cierre de la comisión, presentamos hace ya un tiempo a la fiscal general una propuesta que recoge esa idea de una FESI fortalecida con todo el personal guatemalteco de la comisión que se integraría a la FESI y que nosotros ofrecíamos también la búsqueda por las conversaciones tenidas con la comunidad internacional una forma de cooperación para que ese personal sí pudiera ser absorbido por el Ministerio Público con esa actuación específica en la FESI. La preocupación fundamental de nosotros, naturalmente, es la FESI. Y lo que quisiéramos es que la FESI pudiera continuar con la misma metodología de trabajo, con la misma estructura que en la unidad con la CICIG ha tenido durante todos estos años, de manera que no haya como ningún sobresalto frente al retiro del personal extranjero, que ya sería opción de la fiscal general que se tuviera una consultoría de algún personal extranjero o una forma de vinculación. Desafortunadamente, todavía a la fecha de hoy no tenemos una respuesta clara de la fiscal general, porque aquí es una propuesta que es integral. No es el asunto de un cooperante que quisiera continuar contribuyendo con el Ministerio Público. Lo que nosotros hemos planteado desde el principio, ya en este proceso de transición, hemos planteado desde el principio con cooperantes, la comunidad internacional, es un proyecto que le buscaríamos el financiamiento, pero para que la FESI fuera fortalecida. Y eso supone una serie de compromisos que también debe asumir el Ministerio Público. Yo creo que ya no es el momento de financiamiento simplemente que signifique entrega de recursos, sino que es con una que la FESI debe tener, que no puede ser ahogada como cualquier fiscalía de sección, con casos que impidan la producción de resultados, que han sido resultados muy importantes los que se han tenido en estos 12 años, y ya cuando hagamos el balance, en otra oportunidad habrá posibilidad de mencionar cómo más de 400 personas han sido condenadas, como el nivel de eficiencia, que no tiene ninguna otra fiscalía en Guatemala. El nivel de eficiencia de la FESI está alrededor del 85%, porque no éramos conscientes que una investigación solo podía ser presentada ante los jueces cuando fuera lo suficientemente sólida, cuando la prueba fuera, los elementos probatorios fueran lo suficientemente robustos como para presentar ese caso. Entonces requiere que no se ahogue una fiscalía con centenares de casos frente a niveles tan elevados de investigación, de denuncias, de investigaciones que hay en el país, que haya una estabilidad de los fiscales que están trabajando en la FESI, lo cual supone además, para decirlo solo entre paréntesis, con esto de la estabilidad de los fiscales, me parece que mantener a fiscales como el caso del jefe, Juan Francisco Sandoval, con más de 20 investigaciones en su contra, sin que haya una definición cuando hay claras denuncias que tienen una finalidad absolutamente política o retaliatoria de venganza, pero sin ningún sustento. Eso perjudica también la estabilidad de los propios fiscales. Las investigaciones, entonces, la competencia bien definida
mantener los fiscales y los fiscales en condiciones adecuadas de trabajo, integrar con los investigadores de la Policía Nacional Civil, analistas financieros, analistas criminales, expertos en informática forense, con un elemento adicional en esto, y es que, desafortunadamente, frente al proyecto inicial, nosotros no pudimos completar, dado el saboteo, la obstaculización que se generó, particularmente desde el último Ministerio de Gobernación, desde el último ministro de Gobernación, con el retiro de policías de investigación de la comisión, y que tampoco continuaron cumpliendo un convenio que teníamos desde hace años, desde el inicio de la comisión, para obtener la CICIG, el apoyo, pero también el compromiso de formación de policías apenas salidos de la academia. Y eso que estuvimos desarrollando como hacia el año 2016, ya para definir, 2017, 16-17, para definir un grupo importante de investigadores de la Policía Nacional Civil, y que conformamos en la CICIG una escuela de investigación. No se pudo continuar precisamente desde el 2017, precisamente por esa situación con el gobierno, y luego lo que significó la obstaculización en la actividad propia nuestra, con las visas no otorgadas o revocadas, con el retiro después del 7 de enero de los miembros de la PNC que estaban con nosotros, inclusive del retiro de los investigadores argentinos, colombianos, uruguayos, que estaban en ese proceso también de capacitación, y como era la idea de fortalecer con un número nutrido de miembros de la PNC para que pudieran continuar en ese trabajo de investigación. Entonces, para tratar de redondear ahora esta respuesta con tantas explicaciones, todo eso. Y solo, perdón, ¿sí? ¿Hace cuánto se hizo esa propuesta a la fiscal Porras? Esta propuesta se le había planteado a la fiscal hace algo más de 2 meses. 2 o 3 meses, porque se cortó la comunicación. 2 o 3 meses. Sí. La fiscal había planteado que quería de una vez entrar en reunirse con cooperantes, y lo que le habíamos dicho nosotros era: estamos elaborando una propuesta integral en la que para la que se requiere conocer también cuál es el diseño que usted pretende darle a la FESI, porque ya había anunciado que debía ser como una fiscalía de sección, dado que la FESI es producto del acuerdo MP-CICIG, y que, terminado el acuerdo, tendría que expedir algún acto para que la FESI pudiera continuar, y que sería tenerla como una fiscalía de sección. Entonces le planteé a ella que era necesario conocer cuál era el diseño que ella pensaba para esa fiscalía, que continuaría pues con la actividad de FESI, que les dijo se llamaría igualmente FESI, aunque con el nivel de fiscalía de sección. Y quedamos que a la próxima semana nos iba a dar el borrador del diseño que se estaba elaborando en Planeación y Secretaría General, y eso desafortunadamente nunca lo tuvimos. Seguimos en las reuniones permanentes de los martes, o de casi todos los martes, cuando no estaba ella
ausente del país o de la ciudad. Y en esas reuniones siempre en el propósito de que se pudiera tener la información para presentar a ese proyecto, la propuesta, y no se obtuvo. A principios de este mes se le entregó ya la propuesta escrita, porque ya de acuerdo como lo habíamos definido nosotros, según esto que manifestaba anteriormente, y esa es la propuesta de la que todavía no hemos tenido una respuesta definitiva. ¿Y cuánto personal guatemalteco de la CICIG estamos hablando? Son cerca de 60 funcionarios. Si esto no se le encuentra una forma de poder hacer una transición en la que un trabajo conjunto que se ha venido desarrollando ahora quedara solo en manos del Ministerio Público, con menor personal, menor cantidad de personas que desarrollen el trabajo en función de lo que usted estaba explicando, la gran peligra dos cosas. Uno, los casos ya presentados, los casos o por presentar o futuras investigaciones con el nivel de profundidad que hicieron tanto la CICIG como el Ministerio Público en los casos presentados ante la justicia. Yo creo que es necesaria la incorporación para asegurar el éxito, la incorporación de estos funcionarios que han venido trabajando con los fiscales y con personal del Ministerio Público, con analistas. En este momento en la CICIG todavía hay analistas financieros que están trabajando con la sección de análisis financiero de la CICIG, integrados en un trabajo mezclado, absolutamente integrado entre MP y CICIG, que todo ese personal que estuvo al frente de las investigaciones, de los análisis de los casos, pueda continuar ya como Ministerio Público, como Fiscalía Especial contra la Impunidad. Creo que es una necesidad para lograr la continuidad, para lograr que esos casos puedan ser adecuadamente asumidos también en los juicios. Tenemos, por ejemplo, para los primeros meses del próximo año el caso La Línea. Y en el caso La Línea, si no se encuentran los fiscales que estuvieron para la acusación y no se encuentran los expertos para sostener en juicio todos los estudios que se hicieron financieros y criminales, todas las experticias que se hicieron desde la extracción forense, eso va a sufrir un grave riesgo. Pero hay además otra situación que nos preocupa, y es que todavía hoy, más de un año después de haber planteado la necesidad que la planta de cargos de la FESI se completara por circunstancias, supongo, dificultades administrativas, para el día de hoy todavía hay los mismos fiscales que hace un año faltaban, auxiliares fiscales, que son cerca de 18 funcionarios de la FESI. Yo creo que este tema ahora nos debe generar una gran preocupación para buscar la mejor forma, ya prácticamente contra el tiempo, buscar la mejor forma para que esa fiscalía sí resulte definitivamente fortalecida y pueda continuar con estos casos. Preocupaciones de diverso orden que nosotros tenemos frente al futuro inmediato, y un poco menos inmediato, al futuro después del 3 de septiembre,
pero al futuro también de febrero, marzo, que hay grandes casos ya con juicios, con las fechas de debate señaladas. Y es de qué manera los fiscales van a tener un real apoyo para asumir esos casos ante los jueces, cuando además están siendo perseguidos, amenazados, vilipendiados permanentemente a través de las redes sociales. Y aquí se necesita una afirmación contundente también de las autoridades del Ministerio Público en defensa de los fiscales, porque ellos no se sacrificaron a título personal, se sacrificaron por una institución que creía que la lucha contra la corrupción sí era verdad, que la lucha contra la corrupción era algo que podía servirle a Guatemala en el proceso de construcción de democracia. Entonces se necesita un respaldo fuerte a esos fiscales valientes que han asumido estos casos durante todo este tiempo y que, como he visto en las redes sociales, en esta semana precisamente, amenazas que esperemos cuando ustedes se queden solos porque los extranjeros se van a ir. Eso debería tener una respuesta institucional en defensa de esos funcionarios. Pero también hay preocupaciones de otra especie. ¿Qué va a ocurrir con los expertos internacionales que realizaron los análisis, presentaron sus informes criminales o financieros o de extracción forense, cuando sean citados a los debates el próximo año o después del 3 de septiembre? Si ellos no concurren a las audiencias, no van a establecer las pruebas, la verdad probatoria que nosotros podríamos establecer si continuáramos en el país. Y eso implica que haya que tener previsiones, o porque los jueces acepten a través de videoconferencia las declaraciones, o porque el Ministerio Público provea lo necesario para el traslado, como nosotros lo hemos sufragado durante todo este tiempo con exfuncionarios de la CICIG, el traslado desde sus países a esos expertos para que declaren en los juicios. Hay muchas preocupaciones que ahora nos mueven a hacer un llamado a quienes, y yo estimo que el Ministerio Público es el principal llamado a esto, a quienes consideran que todo este acumulado que logramos durante estos años no puede ser perdido en un momento, que los casos que fueron construidos con tanta precisión, con tanta contundencia, no se vayan a caer por falta de una asistencia técnica, por falta de fiscales conocedores de esas investigaciones, por falta del auxilio de los analistas que han estado acompañando esos casos. Yo creo que aquí también tiene un papel muy importante la sociedad civil. La sociedad civil que ha respaldado la actuación de la CICIG apoyando a la PESI. Una auditoría ciudadana que se ejerza de manera permanente, porque luego va a quedar la fácil excusa. Si no hay fiscales que sostengan estos casos, si no hay los expertos que se presenten a las audiencias, entonces luego se va a decir fácilmente, lo que pasa es que todo era un show de la CICIG. Lo que pasa es que estos casos eran construidos sobre arena movediza. Esto no tenía ningún sustento real. Y lo que podemos asegurar es que efectivamente hay un sustento real. Hoy mismo acaba de producirse una decisión de la Corte Suprema de Justicia en los casos de Gudy Rivera y Vernon González, confirmando las sentencias de primera y segunda instancia que se habían dictado en esos casos.
Es decir, los casos realmente tienen una solidez. El caso de la línea es absolutamente fuerte. El caso de cooptación del Estado es realmente potente. En los casos de construcción y corrupción, el caso de financiamiento de FCN, ese es un caso que está también realmente sólido. Pero para eso se necesita presentarle a los jueces, que es el momento de producción de la prueba en el sistema guatemalteco, presentarle a los jueces en los debates, en el juicio, todos esos elementos para que los jueces puedan valorarlo. Y una última pregunta antes de terminar. Usted acaba de cerrar mencionando el caso del financiamiento de FSN. ¿Considera usted que hubo en algún momento algún conflicto de interés del presidente en torno a la decisión de no renovar el mandato de la CICIG? Bueno, pues aquí hay una situación muy evidente que no hay ni siquiera que interpretar. Y es que el proceso que se venía o que se viene adelantando contra los empresarios que concedieron estos cerca de 9 millones de quetzales para el pago de fiscales en el 2015, la suerte de esa investigación, de ese proceso, está muy ligada a la suerte del presidente Morales, que obtuvo ese beneficio del financiamiento ilícito, por lo que se presentó el antejuicio en el mes de agosto, que valió su decisión del 31 de agosto, terminar de anunciar que la CICIG el convenio no se prorrogaría, que no había una solicitud en ese sentido. Y naturalmente, el que no esté la CICIG, el que se haya logrado finalmente ese cometido, que el 3 de septiembre la CICIG no continúe, y que se haya venido también en la dilación de este caso del financiamiento por parte de los empresarios, eso naturalmente que favorece los intereses presidenciales, o digamos más bien favorece los intereses de Jimmy Morales, actual presidente, porque una demostración en juicio de este hecho, pues naturalmente que afectaría su situación personal en el trámite del antejuicio, que todavía está suspendido porque ni fue archivado ni fue declarado con lugar. Entonces, naturalmente que todo esto que se ha generado desde particularmente desde el mes de agosto del año pasado, pero aún con unas incidencias anteriores, pero particularmente desde el mes de agosto del año pasado, y lo que ha significado la obstaculización del trabajo de la comisión acompañando al Ministerio Público, yo creo que eso, como tanto lo han dicho en Guatemala, y como aparece muy evidente, inclusive reconocido fuera de las fronteras, todo esto lo que favorece es a quienes están vinculados a las investigaciones. Lo que siempre conocimos cuando estaba el cierre de la CICIG previsto para el 2015 y estaban los casos del 2014, el del sistema penitenciario y el de Mendoza Mata, el de Izabal, y luego abril del 2015, y algo que se planteaba, hay que dilatar hasta que la CICIG no esté. ¿Por qué el propósito de implicados y de sus defensores que se dilataran los juicios para que se realizaran cuando la CICIG no estuviera? Yo escuché y afirmaciones en Guatemala para el año
ya después de prorrogado a la CICIG 2015-2017, es decir, antes de mediados del 2016, cuando se solicitó la prórroga, hasta el 2019. Yo escuché de amigos de sindicados o de abogados hablando de sus colegas que representan a estos sindicados, que decían a algunos de los procesados: ¿qué prefieren ustedes? ¿Ser condenados ahora o continuar en detención preventiva los próximos 3 años hasta que la CICIG desaparezca? Porque ahora es una condena segura, después se podría tener la absolución. Y los procesados decían: preferimos la dilación, y eso fue efectivamente lo que hicieron, y lograron en muchos de los casos dilatarlos hasta que la CICIG no estuviera. Entonces, una cosa va unida muy estrechamente con la otra. No sabe cuánto le agradecemos, comisionado, por el tiempo. Ya lo vio usted. El futuro de los casos depende de las decisiones que tome el Ministerio Público, y más adelante lo volveremos a invitar para que conversemos respecto a otros temas, a diferentes situaciones de la misma comisión, cuáles son sus principales logros, qué cosas se habrían hecho diferente, pero será en otra oportunidad, porque ahora es un tema sumamente importante entender qué pasa con la transición, y será fundamental conocer el pronunciamiento y los planes que tiene el Ministerio Público. Así que una vez más, muchísimas gracias a usted por su tiempo y a usted por vernos en donde se encuentre. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Pablo.